República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La mañana del miércoles 7 de diciembre se convirtió en una fecha imborrable a punta de golpe. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. El mensaje se emitió por casi 10 minutos a nivel nacional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Un presidente acorralado por graves denuncias de corrupción y envuelto en un callejón sin salida, decidió apretar el gatillo. Pedro disparó, pero apenas lo hizo, el castillo empezó a desmoronarse. ¡Viva el Perú! Esa mañana llegaron 2 trabajadores del Canal del Estado a Palacio de Gobierno. Un reportero y un camarógrafo se instalaron sin saber que estaban a punto de ser testigos de un hecho nefasto en la historia del Perú. Allí estaban la entonces premier Betsy Chávez, su asesor y mentor Aníbal Torres y enseguida Pedro Castillo, que con terno oscuro y portando la banda presidencial sostenía tembloroso un fajín de hojas. Esto es para el puño. Avísame, José. Aire. Y así empezó a leer el que sería su último discurso como presidente del Perú. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Castillo hablaba, intentaba tomar una postura rígida, pero sus manos lo delataban. El temblor en su cuerpo tenía como epicentro la casa de Pizarro. Tomó un último suspiro y pronunció las palabras que acabarían con su gobierno. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Algunos de sus ministros, que en ese instante se encontraban en otro espacio de palacio, quedaron atónitos. Según contaron 2 de ellos, nadie sabe quién dio la orden, quién aconsejó a Castillo y menos quién redactó el mensaje final. Llego, se sienta y leo una cosa. ¿Cómo podía yo saber? Yo entro y le pregunto al presidente qué ha hecho. Eso es delito. Lo que sí es un hecho es que tras leer el mensaje, todos saltaron del barco. Entre más minutos pasaban, más renuncias se iban sumando. Roberto Sánchez, Félix Chero, César Landa y hasta su fiel escudero, Alejandro Salas, le dieron la espalda y dejaron de formar parte de su gobierno. No vamos a seguir ningún intento golpista. Y menos todavía involucrar a las instituciones sagradas de la patria en una guerra civil interna. No vamos a hacer eso. Luego de perpetrar el golpe, Castillo esperó. Algunos aseguran que confiaba en tener el respaldo de las Fuerzas Armadas, que en ese momento ya se reunían en la sede del Comando Conjunto para tomar una postura en bloque. Mientras tanto, en las calles, la incertidumbre se instaló en los miles de peruanos que hace 30 años ya habían visto la misma película. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Un caso, digamos, parecido a este, pero con resultados diferentes, fue el que se produjo el 5 de abril del año 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió inconstitucionalmente el Congreso. Consiguieron el apoyo de los medios de comunicación, se había llevado a cabo toda una prédica de demolición del Congreso y hay que reconocer además que la ciudadanía
una vasto e importante número, digamos, dio su anuencia a ese autogolpe. Casi una hora y media después, las Fuerzas Armadas sacaron este comunicado en el que indicaban que cualquier acto contrario a la Constitución constituía el no acatamiento por parte de sus comandos. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. A partir de ese momento, en lo que después devendría un intento fallido de un acto de rebelión, se consumaron, por un lado, la pérdida de la legitimidad constitucional para seguir gobernando, y por el otro, la condición de un, digamos, presunto responsable de la comisión de un delito común. Tras enterarse de esta decisión, Castillo, bajo la protección de Aníbal Torres, alistó las maletas y junto a su familia partió de Palacio rumbo a la Embajada de México. Estas imágenes dan cuenta de la huida de los Castillo Paredes. Uno a uno, con bolsas de ropa y carteras en mano, abandonaban la residencia presidencial. Para esa hora, todas las instituciones, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial y Fuerzas Armadas habían condenado el golpe de Castillo Terrones y reafirmaban su lealtad a la democracia. El comportamiento de las distintas instituciones del Estado ha sido ejemplar, es decir, han actuado de conformidad con la exigencia que la Constitución les señala para esas circunstancias. Mientras el Congreso apuraba el paso para votar la vacancia contra Pedro Castillo, personal de la SWAT de la Policía Nacional cercaba el vehículo del presidente en la avenida Wilson, usando armas de fuego y deteniendo a todos los vehículos que pasaban por la zona. Acorralaron el auto oficial de la U, mandatario. Habían dado la orden de detenerlo y llevarlo hasta la prefectura tras ser hallado en flagrancia por el presunto delito de rebelión. Solo habían transcurrido 4 horas y Pedro Castillo pasó de la comodidad y la holgura de Palacio a la frialdad y el encierro de la prefectura. A su lado siempre permaneció Aníbal Torres, el ex premier y para muchos el verdadero autor intelectual del golpe de Estado. Ambos se enteraron en la prefectura que el Congreso había conseguido 101 votos a favor de la vacancia. No había marcha atrás. A la 1:49 de la tarde, Pedro Castillo ya no era presidente del Perú. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva línea democrática para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación. Y vamos a respetar el orden constitucional que corresponde. Y invoco a los patriotas, a los ciudadanos, a los hombres de fe a luchar junto a nosotros por defender la democracia. Así como nuestras Fuerzas Armadas nos defendieron del terrorismo, hoy le pedimos que nos defiendan de este acto golpista. Dina Boluarte, que a esa hora deambulaba por Lima en su vehículo por el temor de ser arrestada, recibió la llamada del presidente del Congreso, José Williams, quien la convocó a la sesión solemne de asunción presidencial. Desde la otra orilla, en la Avenida España, Pedro Castillo recibía la visita de 2 personajes a los que él mismo había denunciado y atacado por largos meses: Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, y Harvey Colchado, el coronel. Ambos acudieron hasta la prefectura para participar de las diligencias que se venían desarrollando contra el ahora expresidente. La Constitución señala lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y en este caso, el expresidente Castillo violentó la Constitución y dispuso, al margen de ella, ¿no es cierto?, la disolución del Congreso y la reorganización, lo que implica el control
de todo el sistema judicial. Por la noche, mientras el país tenía por primera vez en su historia a una mujer como presidenta, Pedro Castillo era trasladado de la prefectura a la Diroes, al mismo centro policial en el que, paradojas de la vida, está recluido Alberto Fujimori. Ambos dieron un golpe de estado, ambos terminaron presos. Teorías sobran sobre las razones que llevaron a Pedro Castillo a aventurarse cual kamikaze al golpe de estado más fugaz y efímero de la historia del Perú. Lo cierto es que así terminó el 7 de diciembre del 2022, con Pedro Castillo en prisión, Dina Boluarte como presidenta y la democracia peruana rescatada por sus principales instituciones.